a un nuevo video tutorial. Este tutorial va a ser muy express, muy rápido, un mini tutorial porque vamos a aprender a tejer un topcito utilizando únicamente dos puntos, el punto alto y el punto bajo. Así que espero que les guste mucho, es nivel principiante y allá vamos. Vamos a empezar tejiendo cadenas según la medida que a continuación te voy a indicar. Recordarte que yo estoy tejiendo una talla S o pequeña. Por aquí ya tejí todas las cadenas según la medida que yo estoy trabajando. Ahora nos vamos a saltar para la primera vuelta a la cuarta cadena. Contamos y en la cuarta cadena hacemos un punto alto. Lazada y en el siguiente espacio un punto alto. Lazada y en el siguiente nuevamente un punto alto. Vamos a repetir tejiendo punto alto en cada espacio disponible y en todas nuestras cadenas hasta finalizar. Por aquí ya finalicé mi primera vuelta tejiendo únicamente puntos altos en cada cadena disponible. Y todo mi trabajo me va a estar midiendo según la medida que yo estoy trabajando para una talla S o pequeña, un total de 58 centímetros. Ahora finalizado la vuelta vamos a subir con 3 cadenas para la siguiente vuelta, para la vuelta 2. Giramos trabajo, lazada y nos vamos a saltar aquí sobre punto alto de la vuelta anterior y tejemos un punto alto. Lazada y en el siguiente repetimos punto alto sobre punto alto. Lazada y en el siguiente nuevamente punto alto sobre punto alto. Todo nuestro trabajo se va a tratar de tejer este único punto que es el punto alto. Vamos a repetir este patrón hasta finalizar la vuelta. Por aquí ya finalicé la segunda vuelta tejiendo únicamente puntos altos. Aquí me falta el último punto alto y lo voy a hacer en la tercera cadena de inicio de la vuelta anterior. Una vez finalizado ahí, vamos a repetir subiendo con 3 cadenas para iniciar la siguiente vuelta. Siempre vamos a iniciar con 3 cadenas. Giramos trabajo y en este primer espacio, aquí sobre punto alto de la vuelta anterior, repetimos punto alto. Lazada y punto alto sobre punto alto. Lazada y nuevamente un punto alto sobre punto alto. Y así vamos a continuar tejiendo, repitiendo este mismo patrón hasta obtener todo el largo deseado de nuestra pieza. Yo voy a trabajar un total de 23 vueltas según el largo que yo deseo, pero tú puedes hacerlo el largo que gustes repitiendo este mismo patrón, solo tejiendo puntos altos. Aquí estoy en mi vuelta 23, corroboramos las 23 vueltas. Si tú deseas que tu pieza quede más largo, como te repetí, puedes continuar tejiendo vueltas. Todo el largo me va a estar midiendo 23 centímetros. Ahora aquí vamos a trabajar un borde de puntos bajos. Aquí donde me quede voy a subir con una cadena y en este mismo espacio ingresamos y hacemos un punto bajo. Punto bajo.
Me salto ahora aquí en este espacio grande y ahí un punto bajo. Repito, otro punto bajo aquí en este espacio pequeñito, aquí en este centro, punto bajo. Ahora me salto al espacio grande y un punto bajo. Nuevamente ubicamos este espacio pequeñito y un punto bajo. Y en el espacio grande, punto bajo. Y así vamos a continuar hasta llegar a la otra esquina, tejiendo punto bajo tal como te lo muestro aquí en cada espacio disponible. Ya llegué aquí a la siguiente esquina tejiendo los puntos bajos. Aquí me falta un último punto bajo, ingresamos y punto bajo. Y aquí voy a hacer una extensión de cadenas que va a ser la tira de ajuste para la parte de atrás. Yo voy a trabajar un total de 120 cadenas. Si tú estás trabajando una talla más grande, puedes agregar hasta 150 cadenas. Una vez trabajada todas las 120 cadenas, todo esto me va a estar midiendo, te voy a dejar aquí la medida en centímetros para que te des una idea. Me va a estar midiendo 69 centímetros. Ahora voy a regresar tejiendo puntos bajos en cada cadenita. Aquí en este ingreso y punto bajo. En el siguiente, punto bajo. En el siguiente, punto bajo. Y así en todas mis 120 cadenas que tejí hasta finalizar. Una vez finalizado todas mis cadenas haciendo los puntos bajos, aquí me queda una última cadena, ingresamos ahí y punto bajo. Me salto aquí, ubicamos bien este siguiente punto alto, aquí en este espacio, sobre el punto alto, aquí. Recuerda que estamos en la parte baja donde iniciamos las vueltas de los puntos altos y ahí voy a tejer un punto bajo para iniciar con el borde ahora de esta parte baja del top. Haciendo lo mismo, puntos bajos. En este siguiente espacio, punto bajo, ubicamos bien, aquí en este siguiente, punto bajo, en este siguiente, punto bajo, y así puntos bajos hasta llegar a la siguiente esquina, donde voy a repetir una segunda extensión de cadenas, la misma cantidad, 120 cadenas o la misma cantidad que tú trabajaste aquí en este lado. Ya trabajé todo este borde de la parte baja, así me va a ir quedando. Aquí voy a realizar la siguiente extensión de cadenas, pero me falta trabajar aquí sobre el último punto alto, un punto bajo. Ahí ubicamos bien y un punto bajo. Y ahora sí hago la extensión de cadenas, las 120 cadenas o la cantidad de cadenas que tú trabajaste. Y voy a regresar haciendo lo mismo, puntos bajos. Por aquí ya trabajé los puntos bajos, ya tengo las tiras de la parte baja del top, las dos tiras, y también trabajé este otro costado con los puntos bajos, tal cual hice al otro lado. Y ahora estoy aquí en esta tercera esquina, aquí arriba, donde voy a repetir la misma cantidad de extensión de cadenas, las 120 cadenas. Por aquí ya tengo mi extensión de cadenas y ya trabajé también los puntos bajos. Aquí me falta el último punto bajo. Hacemos ahí un punto bajo. Me salto aquí sobre punto alto y un punto bajo. En el siguiente un punto bajo. Y así voy a continuar tejiendo puntos bajos sobre punto alto ahora en esta parte de arriba, en el borde de la parte de arriba del top, haciendo los puntos bajos hasta llegar a la cuarta esquina, donde vamos a trabajar nuevamente la extensión de cadenas, la misma cantidad de cadenas que tú estés trabajando, y regresamos haciendo los puntos bajos.
Una vez hecho la tira, aquí ya finalicé con los puntos bajos y también el borde de esta parte de arriba. Ya tengo las 4 tiras en cada esquina del top con la misma cantidad de cadenas. Voy a tejer un punto deslizado aquí en este primer punto bajo que trabajamos. Ingresamos ahí y un punto deslizado para poder finalizar todo nuestro trabajo. Y ahí vamos a cortar el hilo. Como les mencioné, este top es súper fácil de trabajar. Solo utilizamos 2 puntos, el punto alto y el punto bajo. Únicamente se trata de tejer puntos altos y para las tiras los puntos bajos. Ahora lo único que queda es esconder el hilo que dejamos ahí y así tenemos finalizada nuestra pieza. Como les mencioné, esta pieza es para nivel principiante. Espero que les haya gustado este mini tutorial o tutorial express, súper sencillo, súper fácil, pero como resultado obtenemos este topcito que es muy sexy, muy bonito y tejido en un tono azul con brillitos. No olviden suscribirse a mi canal para más videos tutoriales y si te gusta este tipo de videos cortitos me lo dejas en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Bye.